Hola a todos. Bueno, continuamos con nuestros vídeos, tutoriales en los cuales vamos a ir viendo cómo trabajar con grafito. Vamos a hacer con carboncillo. La primera, la actividad 1, ¿vale? Vamos a empezar haciendo esto que tenemos aquí, que es un estudio del original, que yo ya os lo daré hecho. Os daré esta parte en la que viene el esquema, que corresponde con esta pequeña. Después una parte intermedia en la que ya le hemos dado sombra y hemos perfilado todo lo que es el perfil, en lo que hemos hecho un pequeño modelado con grandes manchas oscuras de carboncillo y demás, y en esta que es el terminado. ¿De acuerdo? Este dibujo, lo fundamental es hacer bien el encaje en base al esquema que tenemos, y una vez hecho bien el encaje podemos hacer el resto de las cosas que necesitamos en el dibujo. Un segundito, que esto está bastante lejos. Ahora lo tenemos más cerca. Ahora creo que se escuchará bastante mejor. Bueno, como iba diciendo, vamos a coger nuestra parte del esquema que tenemos ya, que yo he proporcionado, las partes de los tres, el proceso que hay que seguir, y vamos a empezar en nuestra hoja de papel en blanco que hemos cogido del cuaderno de esbozo, ¿vale? Como veis, siempre partimos de una línea horizontal, una línea vertical y varias líneas. En este caso no son horizontales, son oblicuas, que me marcan los giros que tiene la vasija que estamos dibujando, ¿vale? El giro que tiene aquí, el giro que tiene en el principio de las asas y en el final de las asas, y después las zonas circulares que también marcaremos un poco, ¿vale? Para empezar, yo quiero que cojáis nuestro grafito de Nitran, nuestro carboncillo de Nitran, el azul, el H, ¿vale? En su defecto podemos coger uno de los carboncillos finos, porque vamos a marcar lo más suave posible. El carboncillo azul es el H, por lo tanto va a marcarse muy suavito. Le podemos sacar un poquito de punta o tenerlo más o menos como yo lo tengo, que no es con una punta exagerada, tampoco es necesario. Vamos a hacer el primer eje vertical, lo marcamos, una línea suave, lógicamente, porque este carboncillo nos marca suave, ¿de acuerdo? Vamos a ampliar un poquito el plano, a ver si se puede ver. Ahí está la línea marcada, ¿de acuerdo? Esta línea vertical. Después tenemos otra línea semi horizontal, que es un poco inclinada, que la vamos a hacer aquí arriba. Más o menos medimos así y marcamos más o menos, ¿vale? Ahí la tenemos. Vamos a ampliarlo para que lo veáis. Ahí la tenemos. Y después vamos a medir desde este punto, un momentito, desde este punto hasta este punto, en el cual está la siguiente línea, y este punto también, y el final, ¿vale? Para marcarnos varias partes en nuestro dibujo. ¿Cómo lo vamos a medir? No lo vamos a medir con la regla, vamos a medirlo con el propio carboncillo. Lo que hacemos es que ponemos la punta del carboncillo en el sitio y la otra y el dedo marcando ahí, más o menos vendría aquí, con lo cual aquí vendría la línea. Como veis, es una línea que va en contra de la otra. No son horizontales, veis que se unirían, si siguiéramos con ellas se unirían, ¿vale? Aquí igual, pues la hacemos con la misma perspectiva. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestras tres líneas, perdón. Esta y esta. Seguimos midiendo de aquí hacia abajo. La siguiente sería de aquí hasta aquí, más o menos, vendría aquí aproximadamente. Esta línea, estas dos son paralelas casi, ¿vale? Veis que son paralelas, con lo cual aquí hacemos también una línea paralela a la anterior, ¿de acuerdo?
Bien, y seguimos a la línea del final que vamos a marcar nosotros. Cogemos más o menos así, medimos el tamaño, medimos, nos quedaría aquí aproximadamente. Aquí es donde va a ir el final de nuestra vasija. Bien, ya tenemos marcadas nuestras líneas. Vamos a ampliarlo un poquito para que lo veáis claramente. ¿Veis? La línea superior, las dos líneas intermedias y la línea de la base. Continuamos. Ahora se trataría de ir dando ya forma a lo que es nuestra vasija y viendo que hay partes que podemos marcar. Por ejemplo, el ancho de tubular del cuello, pues lo medimos aquí, más o menos sería un ancho así, quedaría por aquí, y el otro ancho, como no sé si es idéntico, pues más o menos lo hago así. ¿Veis? Ahí tengo el ancho del cuello de esta vasija. Si os fijáis, en la parte de arriba sobresalgo un poquito, todo lo hacemos con este carboncillo, o lo podemos hacer con el otro pequeño que habéis dicho, que es este otro, que marcará algo más, pero cogido así nos puede servir porque vamos marcando todas las partes de una forma por encima, no vamos haciéndolo totalmente igual, sino que vamos marcando. Yo preferiría que lo hicierais con este, puesto que con este vaya a marcar más suave, va a salir el color más flojo que con este otro. No obstante, con el que tengamos, ¿de acuerdo? Aquí seguimos, vamos a medir el ancho que tiene la vasija, el ancho de la vasija completo, que me llegaría aproximadamente aquí. Y por el otro lado, el ancho de la vasija me llegaría aproximadamente aquí. Lo marco también. Ya tengo la zona superior, zona inferior y los anchos, ¿vale? Los anchos, como veis, coincide con este que yo he marcado aquí, para tener una referencia. Entonces puedo meter hacia adentro esta parte de aquí, meter un poco hacia adentro. Vamos a terminar esta parte del asa, la hacemos a mano alzada con el carboncillo que marca, veis, marca bastante suavito. ¿Veis? Puedo marcar ya la parte intermedia, la parte, este espacio negativo. Este es un espacio negativo que irá relleno de color oscuro, lógicamente, que es donde va el asa del propio jarroncito, la propia vasija. Por aquí continuará lo que es la vasija. Como veis, lo voy haciendo a mano alzada y lógicamente voy marcando, no voy dando por terminado nada, sino que voy haciéndolo muy por encima. Podemos borrar esta parte que no necesito, siempre con la goma a nuestra disposición. Seguimos por el otro asa. El otro asa sobresale un poquito nada más, y llegaría hasta este punto. Este punto me interesa medirlo, que es donde se cruza la línea con la vasija. Pues entonces mido hasta el lado, hasta el centro. ¿Cuánto mediría? Y aquí, que sería en este de abajo, sería aquí lo marco. Ahí lo marco, ¿vale? Para aquí, para este lado vendría la vasija así, y ya vendría hacia abajo. Como es muy duro, voy girándolo para que me vaya marcando las partes que yo necesito.
En este lado también, como veis, de aquí hasta el centro hay una distancia, que hay un pequeño eje puesto aquí en medio, que podemos ponerlo nosotros aquí, que iría entonces hasta el filo. Más o menos medimos desde la mitad hasta aquí, marco, y desde la mitad hasta el otro lado, porque no es totalmente parejo, iría aquí. Por lo tanto, esto tendría que ir aquí y después aparte semicircular. ¿De acuerdo? Podemos hacer lo que no se ve un poco más suave, que es la base de la vasija, y la parte esta continuamos un poco más recto hacia aquí, le damos una poquita de forma y terminaríamos la vasija por este lado. Por este lado me ha quedado muy abombada, ¿veis? Muy abombada por aquí. Aquí más recta, creo que está mejor. Entonces esta parte la puedo borrar. Ahora es el momento de borrarlo, Ahora es el momento de borrarlo, porque estoy haciendo el encaje. Entonces lo meto un poquito más para adentro. Me va a quedar bastante mejor, ¿de acuerdo? Bastante mejor. Aquí hay una línea también que marca para darle tridimensionalidad, que son estas líneas que van por aquí, irían por aquí a esta altura. ¿Ves? Más o menos yo marco la altura iría hasta aquí, y otra que vendría desde aquí, que sería más o menos así, ¿veis? Ya va cogiendo dimensiones y va cogiendo tridimensionalidad. Me falta el otro asita. Lo mismo, marco para arriba un poquito y me tengo que venir hasta este punto que he marcado antes, de una forma semicircular, así, ¿vale? No me importa que sea perfecto, que salga perfecto, estoy haciendo simplemente el esquema. El esquema, por supuesto, tiene que ser totalmente borrable, editable y cambiable, ¿vale? O sea que puedo cambiar lo que quiera de este esquema. En eso consiste, por eso tenemos que hacer el esquema, para después cuando vayamos sobre seguro. Este espacio negativo, muy importante también, lo tenemos que hacer lo más fidedigno, lo más igual al original. ¿Veis? Por aquí terminaría aproximadamente. Ya tendría más o menos la forma de mi vasija. Como el objetivo final es este, que es todo lo exterior oscuro, a excepción de las sombras de la propia vasija, yo puedo ir marcando ya algunas partes que son de sombra, que aquí en el propio esquema están. Por ejemplo, esta línea de aquí, que sería una línea que habría aquí intermedio, en la que iría sombra. ¿De acuerdo? Sería así. Vale. Después hay otra línea aquí intermedio que daría la sombra de esta bracito, de este brazo, que terminaría esta sombra, daría esta sombra aquí exactamente, porque el bracito llegaría hasta aquí, se metería hasta aquí, y la sombra llegaría por aquí y por aquí. Así iría la sombra aproximadamente, ¿vale? Y después tenemos una pequeña sombra de que va, esto iría aquí recto así, tendríamos una pequeña sombra que iría en este filo, en todo este filo, aquí así, hasta aproximadamente por aquí, que se difuminaría bastante más. En la parte baja tendríamos varias sombras diferentes, ¿vale? Que serían toda esta parte así, veis que es la que estoy haciendo aquí, que es la que veo aquí en la parte baja. Vamos a intentar marcarla, esta sombra, marcarla un poquito,
Un poquito, suavemente. Tampoco hay que remarcar con excesivo color, ¿vale? Sería una sombra que iría aproximadamente aquí. Aproximadamente aquí. ¿Vale? Esta parte iría más oscura, lógicamente. Bueno, he hecho más o menos mi esquema, mi encaje, lo que se llama el encaje de la pieza que quiero dibujar. ¿Podía haberlo hecho con grafito? También puedo hacerlo con grafito. Ya esto, cada uno pues puede escoger el medio, como ya hemos trabajado con dos medios diferentes, que son grafito y ahora carboncillo, podemos hacerlo con el que mejor estéis, o con el que más os sintáis cómodos. Ya esto es una cuestión de comodidad y de, para gusto, pues, como sabemos, los colores, ¿de acuerdo? Vale, ¿ahora qué se trataría? Ahora se trataría de borrar las líneas, porque las líneas ya no las necesito. Las líneas ya me sobran. Esta línea me sobra, aunque esta parte exterior me da igual borrarla porque va ahí oscura. Sí me interesaría borrar las líneas en las partes interiores. En las partes interiores del objeto que voy a dibujar. Esta línea de aquí. Vamos a borrarla. Esta línea de aquí. Estas líneas de aquí también, porque son la parte del fondo, que es como si hubiéramos hecho una transparencia. Esta línea de aquí tampoco me interesa, ni esta por supuesto, ¿vale? Puesto que en el original tampoco se ve esta línea. Entonces sería un poco una cuestión de ir saneando y limpiando de líneas auxiliares que ya no vamos a necesitar. Lógicamente esta vertical y lógicamente esta. Las que están fuera me da igual, las externas me da igual porque va a ir relleno todo de color de oscuro. ¿De acuerdo? Aquí marco la sombra un poquito más y listo. Me quedaría aproximadamente tal que así. ¿De acuerdo? Vale. Una vez limpiado de las líneas auxiliares, vuelvo a mirar al original y vuelvo a mirar mi copia y le hago una pequeña evaluación final de que esté todo correcto, de que a mí me convenza lo que estoy dibujando, o sea, que se parezca lo máximo posible lo que he dibujado a el original que pretendo copiar. ¿De acuerdo? Aquí hay una línea que hay que borrar. Esta hay que borrarla porque si no se me va a quedar demasiado a la vista y es más clara. Esta podríamos borrarla también. Aquí hay una sombra que se me ha olvidado dar. Vamos a darla ahora mismo. Esto vendría por aquí. Esto vendría por aquí. Y en el medio veis en esta parte de aquí, así, hay una sombra. Una sombra. Aquí. Esta parte es una sombra más oscura. Que me va a hacer la tridimensionalidad. Me va a dar la tridimensionalidad de esto, de las asitas que estoy dibujando. Muy bien. Como veis, en este paso lo que he saneado un poquito mi dibujo. El saneado consiste en limpieza de líneas auxiliares que ya no voy a utilizar. ¿De acuerdo? Porque ya esas líneas, aunque se queden vistas, pero estas no me importa no borrarlas porque estas van a ir rellenos de color, ¿vale? Sobre todo las líneas interiores son las que necesito borrar. Vamos a hacer el piquito aquí vale. Aquí iría una pequeña sombra también. Bueno, ya la vamos a ir perfilando ahora. Muy bien, estupendo. He saneado, he limpiado, ya el dibujo me queda bastante parecido al original. Si lo miro
separadamente. Yo creo que está bastante similar al original. Si tuviera que darle algún retoque, pues quizás por aquí, ¿no? Le comería un poquito, que está un poco más abombado. Vamos a borrarle. Y vamos a meterle un poco más. Metería un poquito más. Ahí. Y por este lado también le podría meter un poquito más. Vale. Marco un poquito más las líneas. Y yo creo que bastante bien, ¿vale? Tampoco pensemos, nos obsesionemos con la perfección, porque la perfección, como ya os he dicho muchas veces, perfección no existe, sino que existe formas de ver las cosas. Y depende de cómo cada uno lo vea, de la subjetividad de que cada uno influya e invierta en ella, pues se ven de una forma o se ven de otra, ¿de acuerdo? Como veis, hemos intentado mantener el máximo de limpieza, porque el carboncillo es bastante sucio, entonces tener el máximo de limpieza en los trazos y en las cosas que estamos dibujando. Lógicamente con este carboncillo que es H, lo podemos hacer porque no me va a ensuciar demasiado. Lógicamente también, si hubiéramos usado otro tipo de papel, también se vería un poco con el Bristol, pues podría hacer unos más borrados que con este papel de esbozo, ¿de acuerdo? Bien, yo creo que está bastante bien delimitado nuestro jarroncito. La siguiente fase sería después del estudio que hemos hecho del original, de haber marcado las líneas fundamentales, de haber hecho nuestro encaje de nuestra pieza y haber marcado las zonas de sombra que vamos a hacer, zonas de sombra, sería el siguiente paso sería rellenar de oscuridad las partes de sombra. Pero vamos a empezar por las partes interiores, porque si empiezo por las partes exteriores puedo manchar mucho el dibujo. Entonces consistiría ya en subir a un tono diferente, en vez de al H del Nitram, pues subir al siguiente, que es el HB, que es el naranja, y empezar a rellenar ciertas partes oscuras que sabemos que en el dibujo final están, ¿vale? Un poquito más, con un poquito más de acierto, ¿no? De precisión, que no me salía la palabra, de precisión. Para ello le podremos haber sacado punta con nuestro rascador, ¿de acuerdo? Y vamos precisando un poquito más las sombras interiores, Aquí tenemos una gran sombra. Lo suyo es que esas sombras interiores, igual que estoy haciendo aquí, la hagamos en dirección o con un trazado que nos permita después visualizar esa parte con la forma que tiene. O sea, el trazo me va a ayudar a definir la forma que tiene el objeto que estoy dibujando, ¿de acuerdo? Metería un poquito más aquí, podría meter un poquito más aquí, más suave. Como veis, siempre, igual que hemos trabajado con el grafito, con el carboncillo pasa lo mismo. O sea, partimos de tonos más claros hacia tonos más oscuros. Más vale ir oscureciendo poquito a poco, a no oscurecer muy rápidamente y pasarnos, porque entonces ya no tendría solución.
oscurecemos un poquito esta parte. Aquí hay otra sombra, podemos oscurecer. Conforme voy oscureciendo ciertas partes, el propio dibujo me va a ir disimulando las líneas que yo tenía antes hechas, con las cuales me han servido de ayuda. Voy a ir cerrando de alguna forma esos dibujos que me ayudaron en su tiempo, esas líneas, perdón, que me ayudaron en su tiempo y que lógicamente tengo que ir desvaneciendo conforme voy dibujando encima del dibujo, ¿de acuerdo? Aquí hay otra parte oscura que se me ha olvidado antes hacerla, que es esta parte de aquí, que es como una sombra también. Vamos a rellenar esta. Como veis, estamos rellenando sombras de el objeto que pretendemos dibujar o que estamos dibujando, ¿de acuerdo? No sombras exteriores. Las sombras exteriores y las oscuridad exterior que tiene este dibujo las haremos posteriormente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir marcando todo el dibujo, vamos a ir marcando sus sombritas, ¿vale? Tener cuidado de no plantificar para no manchar, ¿de acuerdo? Cosa muy importante que no he dicho: hay que posicionar la luz nos viene desde este lado en este dibujo, entonces toca aquí la luz y se refleja una sombra aquí. Aquí igual esto hace que sea más redondo, esta tridimensionalidad de aquí me va a hacer que sea redondeado el dibujo, ¿de acuerdo? Aquí podemos meterle un poquito más. Aquí también esta zona es más oscura. Como veis, voy suavito, ¿vale? Es un trabajo de suavidad, igual que lo hemos hecho con el grafito, lo mismo con el carboncillo. Zonas que quiero que sean más oscuras, inclino más el lápiz, el carbón y puedo marcar un poco más oscuro. Zonas que quiero que sean más claras o menos oscuras, las voy haciendo como si fuera en frottage. Como ya sabéis, en la técnica utilizada con el grafito nos vale la misma técnica para el carboncillo, ¿de acuerdo? Aquí tendría una sombra aquí, otra sombra aquí y otra sombra que va por la línea de aquí. Cuestión de ir detallando poquito a poco nuestro dibujo. Como veis, es una cuestión de paciencia, de lentitud, de esmero, de irse esmerando poquito a poco. Puedo ir cerrando las líneas que tenía por ahí. ¿Veis? Ya nuestro dibujo, conforme voy dándole tonos oscuros, se va modelando. Esta es la fase que se llama de modelado. Modelado porque lo que estamos haciendo es dándole tridimensionalidad a nuestro dibujo con las sombras. Las sombras hacen que tu dibujo sea tridimensional, se perciba como algo tridimensional, no como algo plano, sino como algo en 3 dimensiones, algo real, ¿de acuerdo? Aquí puedo darle más frotage porque aquí se mezcla más, y aquí hay una luz que es la luz que viene desde aquí, que impacta en este lado y entonces no se percibe tanto, aunque aquí sí hay más zonas de oscuridad, le metemos más oscuridad. ¿Veis? Yo voy girando el carbón en una dirección o en otra para ir rellenando las masas oscuras que necesito. Como veis, ya el jarrón empieza a salir hacia afuera, empieza a percibirse como algo tridimensional, no como algo plano, ¿de acuerdo? Bien.
Continúo un poquito más. Voy rematando las sombras. De acuerdo. Esto vendría un poquito más para abajo para hacer así la sombrita. Muy bien. Todo es cuestión de irlo haciendo despacito, con esmero y con pasión. La pasión muchas veces no es el ser apasionado, el estar nervioso, sino el ser apasionado es vivir las cosas intensamente, y la intensidad te la marcas tú, no en el nerviosismo, sino también cuando uno va esmerándose en hacer cosas de forma detallada. Y la pasión está en lo que tú haces, en cómo tú te lo propones, cómo tú te lo marcas, ¿no? Vale, muy bien. Como siempre os he dicho, zonas que estén en la luz, que le da la luz, las líneas tienen que ser más claritas. Zonas que estén en la sombra, las líneas serán más oscuras, ¿vale? ¿Eso cómo se va a detallar mejor? Conforme hagamos el fondo, conforme hagamos la parte del fondo. Muy bien, ahora podríamos hacer una cosa muy interesante, y es coger o nuestro se me ha escapado, por aquí lo tenía yo, aquí está, nuestro difumino, o yo prefiero que cojamos un papel de cocina, ¿vale? Y con el papel de cocina vamos a difuminar un poquito o aclarar de carboncillo las partes que acabo de dar de sombra, para que veáis que me va cogiendo el papel esa sombra de forma bastante homogénea, ¿vale? ¿Veis? Queda bastante bien. Para las zonas más finas hago más doblez en el papel y hago lo mismo, esta parte fina de aquí. Esta parte de la sombra de aquí. Esta sombra de aquí. Esta sombra de aquí, que se nos olvidó antes. Las sombras de la parte de arriba. Esta sombra pronunciada, oscura, bastante oscura, de aquí también. Como veis, ya mi vasija ha tomado otro aspecto totalmente diferente cuando he hecho este difuminado, ¿vale? Este difuminado ya lo que tengo es que ir viendo las zonas que son bastante oscuras para pasar a este segundo dibujo, parte del proceso, el apartado 2, y entonces podemos ir rellenando ciertas partes más oscuras que conformarían ya el fondo. Yo que recomendaría que cogiéramos, a lo mejor podemos coger ya el siguiente valor. Habíamos cogido el naranja, el HB, y podemos coger ya el B. Como veis que es bastante más blandito, más oscuro, y podemos rellenar toda la parte exterior, porque ya el dibujo está casi terminado, casi concluido, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir rellenando las zonas exteriores. Con cuidado de no meternos en las zonas de dentro, ¿vale? Hay que hacerlo con detalle, con cuidadito. Podemos seguir la línea para no meternos dentro de nuestra vasija.
Ahora las líneas auxiliares que me quedaban de la parte externa se van a ir disolviendo, se van a ir juntando con lo que le estoy dando, con el carboncillo que estoy introduciendo, ¿de acuerdo? Lo hacemos para que quede parejo, para que quede, ¿vale? Podemos marcar incluso un recuadro en donde quiero, hasta donde quiero que llegue esta oscuridad, ¿no? Por la parte de abajo también, ¿vale? Más o menos lo hago a ojo, tampoco pasa nada si me salgo, ¿de acuerdo? Relleno los filitos, que son muy importantes, con mucho esmero, con mucho cuidado. Como veis, tengo que mover el lápiz, el carbón, y plantificarme allí para la zona esta interior, que es bastante más delicada, y tengo que hacerlo con mayor esmero, ¿de acuerdo? Sigo rayando, sigo rellenando, parte oscura, cuidadito, porque aquí me he metido, por ejemplo. Si te metes, rápidamente intentar con la goma borrarlo para que no se quede recto, ¿vale? Lo antes posible, porque de esa forma continuamos bien con el dibujo. Si se me quedan cosas atrás después, hay que soplar de vez en cuando, porque el carbón va dejando bastante marca. En vez de este B, ya podíamos coger uno de tamaño intermedio, romperlo y rellenar ciertas partes. Vamos a hacerlo igualmente. Por ejemplo, vamos a hacerlo y así lo tenéis también claro que se puede hacer. Lo rompemos y vamos rellenando ciertas partes. Me va a rellenar más oscuro todavía, porque este es más oscuro del B. El filo por el filo. Puedo darle encima, ¿veis? Para que coja mayor oscuridad, suntuosidad. ¿Veis? Esto queda bastante oscuro, que es lo que pretendo. Veis que yo voy por el filo, voy haciendo el filo del dibujo, ¿vale? Soplar, importantísimo, soplar de vez en cuando. Esta parte interior, si me interesa, coger el de Nitran. ¿Por qué? Porque afino mucho más con la punta y la oscuridad va a ser muy similar, ¿vale? Pero con la punta afino bastante más, ¿de acuerdo? Este me queda un poco más claro. Ya voy yo variando los tonos y los tonos de oscuridad y metiéndole más o menos oscuridad, ¿vale? Igual que he cogido que he roto y que estoy aquí dándole, podía haber usado o puedo usar el amarillo, que es el B+, que me va a dar, ves, un negro igual de oscuro, ¿de acuerdo? Igual. Quizás me pueda servir mejor para retocar ciertas partes, porque ciertas partes en que hacen ángulos el dibujo necesito yo ajustar un poquito más con la punta, y me permite con la punta del carboncillo ajustarme un poquito más, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo, al fin y al cabo estos dos dan un color similar. Bueno, vamos, como veis, yo voy intentando rellenar al máximo para que quede la máxima oscuridad. Ahora le estoy dando con un carbón así para que quede la máxima oscuridad. Me sale mucho polvillo y tendréis que ir soplando de vez en cuando para que ese polvillo no os arruine y no os manche el resto del dibujo, porque un roce de cualquier parte de este carboncillo, cualquier partícula, os puede manchar el dibujo blanco que estamos haciendo, ¿vale? Vamos por los filos, vamos rellenándolo todo, rellenándolo más,
Veis que estamos consiguiendo una oscuridad bastante extrema, porque es lo que queríamos, lo que necesitábamos, lo que queríamos conseguir, y era que exteriormente esté bastante más oscuro. Las partes de aquí de dentro ya puedo afinar un poco más con el carboncillo y darle también las partes interiores para que queden con bastante oscuridad. Puedo sacarle punta también al carboncillo y ajustarlo bastante más si considero que tengo que hacerlo. Bien. ¿Qué os propondría yo ahora? Yo ahora os propondría que con el mismo papel que hemos cogido antes difumináramos un poco el fondo. ¿Para qué? Para que se impregnara más el fondo del carbón. ¿Veis? Cuando le doy se va quedando el fondo del carbón en el papel y se va difuminando bastante más. Lo puedo hacer con esto o con el difumino, con esto, como veis, es bastante más rápido y cómodo. Ya cada uno que coja con lo que necesite, con lo que quiera, con lo que le vaya mejor. Estas partes grandes, estas grandes masas de color oscuro se pueden hacer perfectamente así, y las partes más pequeñas la podemos hacer con el difumino. Como veis, ya me va quedando el dibujo bastante más parecido al original que pretendo dibujar. Muy bien, podría incluso modelar un poquito más el dibujo cogiendo, habíamos cogido el HB, cogiendo el B y metiéndole un poco de más oscuridad en algunas zonas de la parte de las zonas interiores. Aquí, por ejemplo, me va a dar mucho más realismo, mucho más realismo por el contraste. Aquí, por ejemplo, darle más oscuridad. Aquí, por ejemplo, aquí hay una zona más oscura. Aquí, por ejemplo, también. Y aquí. Ya es cuestión de ir adaptando la oscuridad al dibujo, ¿vale? Y de vez en cuando ir difuminando. Para que se vaya mezclando y lo vaya absorbiendo el color, el fondo del papel. ¿Veis? Como veis, el dibujo va quedando bastante bien. Yo podría ahora con el papel difuminar un poquito esto. ¿Veis que han caído? Sean algunas líneas. ¿Por qué? No he soplado lo suficiente y el grafito, el carboncillo ha caído hacia abajo y me ha manchado un poquito esto. No importa, también queda bonito. ¿De acuerdo? Para terminar el dibujo, yo lo que podría recurrir es al grafito, a un grafito que sea oscuro, por ejemplo un 4B, un 6B. Vamos a buscar por aquí un 4B, por ejemplo, un 4B, y trabajar con un papel que impida que yo manche lo que he pringado. O sea, yo pongo un papel aquí y voy a ir detallando con el grafito todas las partes para que me quede como más el filito más detallado. Ya es cuestión de aproximarse al máximo a nuestro dibujo original. Rellenar zonas oscuras, aunque hay que tener cuidado con el grafito porque nos lo marca con mucho brillo, ¿vale?
¿de acuerdo? Entonces, marcar zonas oscuras, marcar con mayor nitidez todo lo que es el dibujo y marcar las líneas mucho mejor. Ya esto es una cuestión, ¿veis? Y aquí puedo marcar mejor las líneas, hacer aquí el detalle con el grafito puedo detallar bastante mejor zonas que se me han quedado un poco en el aire. Incluso las sombras también puedo detallarla mejor, ¿de acuerdo? Si queréis introducir el grafito, si no queréis introducir el grafito, lo dejáis como quede con carboncillo y bien estará, ¿de acuerdo? Aquí detallar un poquito más la zona. Aquí puedo incluso darle un poquito más de oscuridad con el propio grafito, en frotage también, que se lleva muy bien con el carboncillo. Como veis, se mezclan muy bien los tonos y no desentonan en absoluto, ¿de acuerdo? Se puede hacer una mezcla de carboncillo y grafito bastante chula y el efecto queda muy bonito. Voy a detallar un poquito más este filo. Como veis, estas partes oscuras pues las quiero yo quitar de en medio, entonces las relleno, pues son filos que hay que dejar bastante más perfilados. Este filo de abajo quiero que quede bastante más perfilado para que la vasija se vea más completa por ahí, ¿no? Entonces relleno esa parte. Muy bien, pues hasta aquí estaría mi dibujo. Ahora quedaría simplemente con la goma ir retocando ciertas partes que he manchado. Por ejemplo, puedo borrar esta que se cayó el carboncillo de aquí, esta de aquí, este blanco de aquí, y fijándome en donde hay blanco, mira, aquí hay una pequeña oscuridad que le puedo dar con el más clarito, que es en esta esquina. En esta esquina hay una pequeña oscuridad. Muy pequeña, muy suave, muy sutil, pero existe. Si existe, si yo la veo, la tengo que marcar. Hay que dibujar lo que se ve, no lo que uno cree, sino lo que uno ve. Por aquí puedo limpiar, sigo con mi sección de limpieza. Esta parte también la puedo limpiar un poquito. Aquí había, bueno, eso está bien. Esto me ha quedado un poquito aquí con una mancha. Limpiaría. Vale, tampoco hay que excederse. Vale. Muy bien. Un poquito, a ver, con el grafito. Ahí dándole moldeando. Iría más oscuro esta parte. Muy bien, yo creo que lo dejaríamos tal cual, ¿vale? Aquí quedaría nuestro dibujo. Esas son más o menos las fases, ¿veis? El papel hay que tener cuidado porque se mancha. Esas son más o menos las fases de un dibujo a carboncillo, ¿vale? Lo haremos igual en clase y bueno, que cada uno pues ya vaya experimentando con otros dibujos, con otras cositas, y pienso que es interesante. Cuanto más cosas hagas y más practiques, pues mucho mejor. ¿De acuerdo? Pues lo dejamos aquí y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo!